Como les decía, aquí está Fernando Fuica, que nos dejó puesta ahí una frase re buena, que son temas. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, bien. Hoy día supimos acá por la Temuca que se levanta la cuarentena, así que eso es una buena señal. Ya llevamos 5 semanas ya. Esta era la quinta semana claro, uno dice encierro, pero cuarentena igual te limita en muchas cosas. Así Cuarentena que no que, podéis salir ni siquiera a la calle, pues, o sea, no podéis, tenéis que tener un salvoconducto. claro, ¿no? Y han estado bastante rígidos en eso acá. Así que en ese sentido hay que salir. Bueno, nosotros afortunadamente tenemos unos negocios aquí de barrio, como se dice, un par de ¿Mm? cuadras, así que ahí vamos nomás Al a la cigarro mala, pero suelto, al cigarro exactamente. El kilito de pan. el kilito de pan. De hecho, tengo que ir por el kilito de pan, yo ya no fui, ya no sé. Oye, Fernando, hablábamos de, bueno, nos quedamos ahí con el punto suspensivo, la conversa anterior, hace como una semana, la ética de lo técnico y de qué manera la filosofía, tú como experto en la materia, como filósofo, dais algunos tips de qué manera estamos viviendo lo que estamos viviendo. La pandemia tiene ya secuelas psicológicas, tiene secuelas económicas muy marcadas, políticas ni hablar, por las decisiones y quienes las toman, pero ¿a qué te referís con la ética de lo técnico como para alargarnos desde ahí? Ya. Bueno, lo que pasa es que siempre nosotros desde, desde la filosofía en general, uno se plantea como desde algún autor. Eh, y en el caso mío, yo en quien más me sostengo, digamos, es en Heidegger. Y Heidegger plantea de una otra manera que nuestra época es una época técnica, en el sentido de que la técnica nos domina. Creemos nosotros que la técnica es un medio, pero finalmente es un fin en sí mismo. Ya la dependencia que hay de lo tecnológico hace que ésta se releve fundamentalmente como un espacio en donde ya hay, si entramos en lo metafísico para Heidegger, es donde se devela el ser finalmente en lo técnico. ¿Ya? O sea, si estuviese vivo el viejo hoy día diría, la gente que hace fila porque va a salir el iPhone 10 mañana y estoy esperándolo. O sea, la pregunta es, ¿lo necesito realmente? ¿O estoy siendo yo como persona humana determinado por lo técnico? Entonces, cuando Heidegger especula, cuando Heidegger reflexiona, está pensando en el año, desde el año 60, ya después, al final, él muere el 76, ya los últimos años prácticamente no hay una presencia pública. Entonces él está, fíjate, los dispositivos tecnológicos que él analiza es la radio, que la cuestión que para él es asombrosa, que incluso da ejemplos de fútbol, de que podamos ver o escuchar un partido Escuchar, de claro. fútbol que está ocurriendo, claro, él está más situado por la radio, y cómo eso finalmente va determinando un poco el actuar del Dasein, del ser ahí, como llama él, del existente, que hace que nos hagamos dependientes de lo tecnológico. ¿Ya? Ese es el entramado. O sea, si uno va un poco a lo que es la historia, el desarrollo del pensamiento científico, la modernidad, claro, se caracteriza por el desarrollo científico, desde Descartes hasta Newton, Leibniz, ¿cierto? Pero nuestra época, dice Heidegger, está determinada fundamentalmente por lo tecnológico, ¿ya? Por lo técnico, más que por lo tecnológico, por lo técnico. Y fíjate que interesante aquí, Gillo, que Heidegger le preguntan en algún momento, años 62, 63, ¿cuál es el mayor peligro que él ve producto de este desarrollo? Y él dice la degradación que va a tener el lenguaje producto de el desarrollo cibernético, dice él. O sea, La está hablando de, degradación del lenguaje. claro, o sea, cómo el lenguaje se va de una otra manera degenerando, se va anulando en su sentido originario. eh, Estamos hablando, obviamente, antes que existiera el chat, ¿cierto? Y Sí, pues. el, No, lo y el lógico. O sea, signo, todo televisión esta, y radio estás hablando tú. claro, entonces él anticipa un poco esta degradación que el lenguaje va a tener, producto de los medios de comunicación, más que medios de comunicación, porque él no tiene la palabra, ¿cierto? Mm. Hoy día diríamos redes sociales. Entonces, ese es un dato interesante, ¿Y ¿ya? funciona eso? ¿Es así? ¿Lo ves O tú hoy sea, día así? claro, absolutamente. O ¿Cómo, sea, cómo se expresa eso? o sea, se expresa justamente en la ausencia de una fundamentación que se refleje en lo escritural. O sea, la escritura es muy difícil de lograr. Mm. Incluso en esta misma, nuestra carrera que abrimos este año de licenciatura en filosofía acá en la Católica, un ramo que yo
yo lo tomo, digamos, que se llama Metodología de la Investigación Filosófica, tiene como objetivo de una otra manera, así humildemente, porque yo no me considero tampoco escritor, pero enseñarles a escribir. Entonces hoy día hablaba solo, en realidad monologaba por la pantalla, A través de la técnica. claro, a través de la técnica, exactamente. Claro. Mira qué interesante lo que dijiste. De- Que lo primero que hay que escribir es sobre uno mismo. O sea, antes de hacernos la pregunta por el ser y por la realidad, por el otro, hay que preguntarse por uno mismo. Pero qué bueno del ejemplo que das tú, porque efectivamente, pues, o sea, a ver, incluso si lo vemos de la perspectiva así política de lo que está ocurriendo en las universidades, el problema fundamental que se plantea hoy día es precisamente la accesibilidad o no, la conectividad o no, la calidad de la la conectividad, brecha. la brecha, Mm. exactamente, la brecha que te genera el acceso a lo tecnológico. O sea, si piensa tú que lo conversábamos delante con un amigo que hay hueones que están preocupados, weón, del pan de masa madre que lograron hacer, pues, weón, y está la cagada. Exacto. Entonces, la economía, 1 millón de cesantes, o estamos Mm. preocupados de lo que viene, mientras uno, ocupando tal vez la misma técnica, dice, puta, logré hacer pan de masa madre, pues, estará bien, me imagino, yo no sé. Sí, o sea, hay ahí toda una discusión también respecto de lo que es visible, de lo que tú llevas digamos, a lo público versus lo privado, Mm, y por ahí aparecen algunos memes, qué sé yo, que señalan lo que dices tú, o sea, preocupémonos de lo esencial, pero tampoco tú puedes dejar de ser el que estás haciendo siempre, y si para ti es un claro. logro, en mi caso aprendí a hacer masa de pizza, claro, uno lo publica, ¿cierto? Y pone la pizza y le saca fotos. Aprendiste, Sí, ¿verdad? Claro. Le saca fotos al proceso claro, claro. y después cuando le leudó, ¿cachai? Que se duplicó Lo el que- tamaño. y lo que pasa es que Entonces, no es normal mostrarlo. no es normal mostrarlo, Es muy exacto. normal mostrarlo, para nosotros es como natural. Mira, Claro. estos son los pasos, yo aprendí a tocar guitarra, yo aprendí a, no sé, pues lo que sea, y mostramos cómo nuestro avance, Claro. como si fuese una obligación hacerlo de pronto, ¿no? Ahí Es que lo que hablábamos un poco la semana pasada, mm, en la reunión anterior, en la mm, conversación anterior, era que la técnica, ¿cierto? Como este espacio de desenvolvimiento, de ocultamiento del ser, lo que te hace es ofrecer todo un mundo de posibilidades, pero que al mismo tiempo está limitado por su accesibilidad, llamémoslo así, por la posibilidad de acceder a ello. Porque de repente, no sé, pues, la misma telemedicina, ¿cierto? La mm. telemedicina que hoy día se instaló fuertemente, era algo de lo cual desconfiábamos, ¿ya? No, yo quiero que el doctor, la doctora Me me vea, toque, ¿cierto? Me toque, claro, me claro. palpe, me ausculte, Ujú, pero se van instalando, pero también supeditados a estos medios, ¿cierto? Que ya hoy día pareciera ser que se asume en el discurso público como que todos lo tuviéramos, mm. como que todos accedemos a ello. Entonces, yo el otro día hablando quizá un poco, un bocón, siendo bocón, decía, claro, aquí tenemos 3 notebooks, ¿cierto? Pero no era con un afán de estar, ¿cómo se llama esto? Presumiendo, Presumiendo. Claro, no, 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 claro. claro, solo para establecer Fue natural nomás, claro. una situación de objetiva de realidad. Entonces, esa es la sospecha que le genera al viejo Javier, ¿cierto? La técnica, y que además hoy día en lo que hablábamos también respecto de lo que es el impacto en el ámbito sanitario, es mucho más palpable, ¿cierto? Esta posibilidad de acceder a la tecnología o de no acceder, Y la ¿ya? cuarentena, po. La O cuarentena que sea, tú haces dentro de tu casa, con brecha, sin brecha, es muy diferente estar cuarentenado, po. O sea, no, o sea, claramente, po, porque además que te hace de una otra manera mirarte hacia adentro, ver tus relaciones internas también, ¿cierto? En un mm, espacio sí, físico. eh, ¿Para qué hablar de un tema que se escapa a lo nuestro, ¿cierto? Pero que es muy fuerte, que cómo aumenta la violencia intrafamiliar. Entonces, el movimiento feminista te dice, bueno, resulta que no es ahora porque cómo andaba vestida, po. No es porque andaba en la noche sola en tal lugar. en una fiesta, claro, claro, Está ocurriendo al interior. y que ha Y aumentado tremendamente. claro, y esa configuración de la cuarentena, que para la cual nadie estaba preparado, ¿cierto? Nadie estaba Mm, preparado, mm, te obliga a hacer un poco estas reflexiones, ¿cierto? Sin ir más lejos, no estaríamos conversando a lo mejor si no fuera por ese contexto, sí, po. y te obliga a replantearte también ciertas cosas, ¿ah? Y eso es verdad, yo creo que finalmente, así, haciendo una aventura más bien filosófica, efectivamente uno va a cambiar las prioridades, uno
va a valorar cosas más simples, cómo hacer una masa de pizza, ¿cierto? Que antes agarraba y nomás el teléfono Pero y pedía y- esa reflexión que tú haces desde lo profesional y de los valores que tienes como persona, eh, a propósito de la pizza, la masa madre que decía yo, pero claro, el trabajo mío, por ejemplo, también tiene que ver con un aprendizaje de una cosa nueva y uno jura que pasa piola, pero, pero no es piola porque, pero igual es raro, po, sí, sí. Claro. O sea, igual estamos viendo una situación. Yo aprendí un concepto argentino que leí por ahí, que los argentinos son buenos para ponerle nombre a las cosas, pues, la coreografía doméstica. ¿La Coreografía qué, perdón? doméstica. Coreografía doméstica. Claro, que eso que decís tú de cómo nos enfrentamos dentro de la casa, pues, o sea, que yo lo interpreto así por lo menos, Mm, nos encontramos con tu mujer y te cruzáis en el pasillo, te habláis o no te habláis, te habláis todo el día, claro. te echáis una talla o no, sonreí o no sonreí, ¿cachai? O los cabros chicos, ¿cachai? O los niños, o sea, cada uno en su rollo, en el estatus de ánimo del día, ¿no? Bueno, y en esa misma radiografía de la coreografía, tú te das cuenta de que está intervenida absoluta y radicalmente por los dispositivos. Claro. O sea, De pieza a pieza incluso. de pieza a pieza, de la ¿No? distribución en la casa, de qué está haciendo cada uno. Entonces, esa es como, va a retomar un poco, es como la sospecha que genera, ¿cierto? Este imperio de lo tecnológico, que no es científico, ¿cierto? O sea, lo tecnológico es reducir, ¿cierto? La telefonía a una cuestión así de 10 centímetros cuando hace 15 años atrás era un maletín. Claro, ahí están los dispositivos tecnológicos. Entonces nos van condicionando, ¿cierto? Y incluso en el comentario que tú decías delante de este monólogo que hago yo, porque no hay nadie al otro lado, en la clase que uno graba, Sí, pues. que no, pero después tú lo puedes espiar. Después yo me meto al sistema y digo, ¿cuántos vieron? No puedo saber quién. O los comentarios que te pusieron, ¿no? Sí, no, pero ¿cuántos Sí, vieron la clase sí. grabada? Porque, y eso te lo permite este estado de cosas, ¿cierto? De lo que es lo sustentado, lo tecnológico. Ahora, el aspecto ético tiene que ver un poco con el acceso que hay, ¿cierto? Y cómo lo ético ha sido el puente que ha permitido dialogar respecto del alcance que tiene la técnica o la ciencia en general. Si la ciencia en realidad tiene un componente moral o no, a propósito de lo que contabas tú que conversabas. Sí. Si efectivamente uno puede culpar a la ciencia o efectivamente la ciencia está exenta de juicio moral, ¿ya? El clásico Y tiene que problema, actuar con racionalidad y pragmatismo nomás. o sea, claro, es que dice el clásico problema de Oppenheimer, ¿cierto? El que estuvo a cargo del proyecto Manhattan de construir la bomba atómica, cuando la ¿Mm? comunidad científica después lo juzga, digamos, ¿Mm? éticamente, ¿no? Y dice, bueno, yo recibía órdenes, Claro, estábamos en situación de guerra, estamos en pero guerra. claro, pues tú pensáis, ¿acaso no era un desafío poner en práctica aquello que, cierto, Einstein había pensado solamente, y pues te dan ese desafío? A lo Interesante. mejor es interesante, claro, Sí, po. claro. Ahora el compadre no quiere que se use, a lo mejor, pues no se quería Qué que se buena onda. usara. Pero esa es la dimensión ética también de la ciencia y la técnica, o sea, el uso, porque yo que soy admirador de Jason Bourne, Jason Bourne te puede matar, ¿cierto?, con un lápiz, ¿ya? Y el lápiz no está hecho para eso. No, po. James Pero, Bond, pues, James Bond que tiene bueno, también. los lentes. Bueno, ese es tu, Ese es el tu mío, sí. referente. Sí, Yo soy Jason Bourne. Estoy más Entonces, viejo, yo estoy. no, esa dimensión ética es interesante porque se ve ahora en el tema, por ejemplo, sanitario, ¿cierto? A propósito de lo que hablábamos, de quién tiene acceso, quién no tiene acceso, quién decide finalmente, Mm. ¿ya? ¿Quién toma la decisión final? ¿Ya? Ayer veía una película, se llama La escafandra y la mariposa, de un tipo que es un periodista, lo presentan como director de la revista Elle, Mm. que tiene un accidente, ¿ya? Y queda con una hemiplegia, Sí, tetraplegia. queda tetrapléjico, sí. Claro, entonces el tipo al inicio, muy al pasar, cuando el neurólogo lo está hablando, que además que el formato de la película siempre desde el ojo que tiene él, le dice, bueno, lo bueno es que hoy día existen los instrumentos para poder recuperar la vida. Y el tipo se pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿y esto es vida? ¿Y esto es Esta es vida? la vida Entonces, que queréis recuperarme, claro. claro, exactamente. Esos son los dilemas que generan Ah, los dispositivos sí. tecnológicos en ese ámbito, porque te reaniman y cómo quedas después. Ya, para. Demasiada información, espérate. La ética de lo técnico.
Heidegger, la Ajá. brecha digital, los dispositivos y la coreografía doméstica. O sea, tenemos harto ahí para darle vuelta. Elijamos Sí, una beta caleta. para la tercera conversa, que puede ser la que Eh, dejaste dando vuelta a la última cama, que es heavy, eso sería interesante que es porque heavy, nos y toca a todos esta. más directo. Mm. Sí. Oye, Fernando, tengo que cortarlo porque me pilla el tiempo, pero como si el tiempo existiese en un encierro, pero bueno, supongamos que sí, porque esto es algo serio, ¿te fijas? Algo serio, sí. Sí, Sí, pero pues conversemos sobre ese tema, pues, de los conversemos comités de ese tema de ya. ética Vamos y a la otra cómo se semana con resuelve. la última cama, pero interesante las reflexiones. Yo tengo la cabeza como, no como papa en el sentido del agobio, sino que en el sentido de las cosas que me interesa pensar y darle vuelta y que el público que nos ve comparta esta reflexión es una reflexión finalmente la que estáis haciendo en voz alta, en lo cual te la agradecemos mucho. Así es que vamos a tener que grabar de noche para hablar más largo. Solo para nocturno Solo para programa. nocturnos, un Eso. capítulo especial. Gracias, Ya, Fernando, un abrazo grande. gracias a ti. Nos vemos. Buena semana.